Iniciamos nuestro mecanizado con una perforación con broca de 10 milímetros que luego nos servirá para la entrada del cortador vertical para el desbaste y el mecanizado de el barreno pasado de 8 milímetros con la operación Hole Recognition. Seguimos con un desbaste adaptativo 3D por el exterior de la pieza. Este se hace con un cortador plano de 10 milímetros a 3200 revoluciones por minuto y un avance de 352 milímetros por minuto. Este nos servirá como una especie de contorneado de la pieza, pero a una altura específica, ya que debemos mantener un perfil regular en el exterior para el montaje de los siguientes setups. Como podemos ver, en nuestra operación no solo está mecanizando parte del exterior, también parte del interior, ya que al momento de hacer la operación nosotros no seleccionamos un contorno de stock o un límite geométrico. Entonces esta operación va a reconocer todo el sobrante de material dentro de nuestro límite y lo va a mecanizar. Esto no representa un problema para nosotros, ya que es material que de todas formas vamos a eliminar o debemos eliminar. Como podemos ver, está detallando la superficie y continúa con el siguiente adaptativo, que es igual a un desbaste adaptativo 3D del interior, con el mismo cortador, pero reduciendo el step down. Seguimos con un scallop con un cortador de bola de 6 milímetros y un step over de 2 milímetros. Como podemos ver, nos deja un poco de material y cambiamos por un cortador de bola de 2 milímetros para tener un buen acabado. Y seguimos con los redondeos exteriores, igualmente con un scallop, con un cortador de bola de 6 milímetros. Continuamos nuestro segundo montaje con un desbaste adaptativo 3D con el cortador plano de 10 milímetros, manteniendo las mismas condiciones que en el montaje anterior. Esta operación la hacemos ya que debemos mecanizar la parte posterior de nuestra pieza, ya que contiene un perfil que necesitamos liberar para la sujeción en el montaje final con el fixture. Como podemos ver, nos deja un acabado un poco irregular, pero esto no nos causa preocupación ya que será detallado en el montaje final. Después del desbaste, una vez que ya tengamos el perfil completo, continuamos con un taladrado con una broca de 6 milímetros para mecanizar el barreno, que en este caso es un barreno pasado sin cuerda. Y finalmente hacemos parallels con el cortador de bola de 6 milímetros para definir los redondeos. Nuestro siguiente montaje es prácticamente igual al montaje anterior. Hacemos el mismo desbaste adaptativo 3D en la misma zona con el mismo cortador para hacer el lado contrario del perfil que necesitamos para la sujeción. Como podemos ver, es prácticamente la misma operación, ya que se usó el mismo boceto para definir los contornos. Y bueno, en este caso no tendríamos que hacer la perforación con el taladro, ya que ya está hecha. Únicamente terminamos de hacer el perfil y le terminamos de dar los redondeos exteriores con el mismo cortador de bola de 6 milímetros. Continuando con nuestro mecanizado final o montaje final, vemos que ya tenemos nuestra pieza montada en el fixture y iniciamos con un desbaste adaptativo 3D, esta vez con la piña de 40 milímetros, pues bueno, debido a la cantidad de material que debemos remover, que es bastante. Elegimos esta herramienta ya que un cortador vertical, podría decirse común, lo haría en una cantidad de tiempo bastante elevada y en este caso lo que queremos hacer es optimizar los tiempos y reducirlos lo máximo que podamos. Para esta herramienta tenemos que el avance será de 1584 milímetros por minuto a 1760 revoluciones por minuto, con un step down máximo de 3 milímetros, que pues podemos ver en la pantalla, que hace pasadas primero de 3 milímetros para después irlas reduciendo. Continuamos también con un adaptativo 3D en la parte posterior con un cortador más chico, ya que si quisiéramos haber maquinado esa parte con la misma piña, esta colisionaría con nuestro fixture. Este es el cortador plano de 6 milímetros con pues las mismas condiciones que en los montajes anteriores.
Y después continuamos con un contorneado, con un cortador plano de 4 milímetros para los redondeos verticales, por decirlo así. Y continuamos con un scallop con un cortador de bola de 6 milímetros, con un step over de 2 milímetros para poder así conseguir pues el acabado que deseemos, ya que lo que queremos es eliminar en medida de lo posible las secciones azules que nos indican pues material extra o sobrematerial. Como podemos ver, ya está prácticamente terminado, nada más hay secciones que por el tamaño del cortador pues no puede acceder y se cambia por un cortador de bola de 4 milímetros para esos redondeos y tenemos nuestra pieza pues ya terminada, completamente en color verde, que pues nos indica que ya no tenemos material de sobra. Bueno, ahora tenemos la simulación en EMCO. Primero, pues vemos que hace las perforaciones, igual que en la simulación en Fusion. La primera, recordemos, para la entrada del cortador vertical para el desbaste. Y la segunda, con la operación Hole Recognition, para el barreno pasado de 8 milímetros. Ahora continuamos con el desbaste adaptativo 3D, con el cortador plano de 10 milímetros. Bueno, pues la mecánica es la misma, va a ser el perfil exterior a una distancia pues establecida para mantener el perfil regular en el otro lado de la pieza para los siguientes montajes. Y pues en la parte derecha podemos observar que el avance es de 352, en este caso milímetros por minuto. Este pues fue calculado con los parámetros dados por el fabricante a 3200 revoluciones por minuto, que es el parámetro S. En este caso, esta herramienta está montada en el puesto o posición 5, físico en máquina. Y bueno, voy a acelerar un poco el video para que no devore demasiado. Bueno, podemos observar que ya ha terminado el desbaste adaptativo exterior y sigue con el interior. Podemos ver que el cortador en este caso entró desde la perforación hecha al principio del mecanizado. Recordemos que esto se hace debido a que nuestros cortadores no tienen filo en el centro. Entonces, para permitirle una entrada limpia, debemos remover esa área previamente. Y pues bueno, una vez que entró, pues empieza con el maquinado. Vemos en la parte de la derecha que se mantiene el mismo avance y las revoluciones por minuto. Y lo que no se muestra en este caso es que se redujo el step down, ya que pues el fabricante nos da un step down específico para contorneados y perfiles y un step down específico para ranuras. En este caso estamos usando el de ranurado, que pues es menor. Y bueno, vemos que ya termina esa operación y continúa inmediatamente con el scallop, con el cortador de bola de 6 milímetros. Esto lo que va a hacer es que va a detallar el adaptativo hecho previamente. Como podemos ver en el interior deja una especie de escalones. Entonces lo que se va a hacer a continuación va a ser eliminarlos para darle pues el acabado final a la parte del interior.
Voy a acelerar también la simulación para que no demore demasiado. Bueno, ahora podemos observar que prácticamente ya está terminada pues la operación del escalop con el cortador de 6 milímetros. Podemos observar también en la parte de la derecha que tenemos un avance de 228 milímetros por minuto y una velocidad de giro de 3.800 revoluciones por minuto. Es importante mencionar que esta herramienta está montada en la posición 3 física de nuestra máquina. Y bueno, después de esta operación seguirá una operación igual de scallop, pero con un cortador menor, ya que en este caso el cortador de 6 milímetros, recordando en la simulación que vimos en Fusion 360, hay una sección de un redondeo que es demasiado chico para este cortador, por lo que se termina esta operación y se tiene que cambiar el cortador para poder eliminar esa sección, ese material sobrante. Podemos ver también que tenemos colores diferentes en la simulación. Esto no es alarmante. Tenemos color rojo para cortadores verticales y color verde para brocas pues de talado. Y bueno, aquí podemos observar que ya acabó y tenemos en este caso el comando M1. Este comando nos pausa, por así decirlo, nuestro proceso para poderlo analizar, que todo esté correcto y únicamente damos clic en inicio nuevamente para que continúe con la siguiente operación. Y bueno, nuevamente voy a acelerar un poco la simulación para optimizar un poco el tiempo. Bueno, aquí ya ha finalizado la operación y continuamos ahora con un paralel, en este caso nuevamente con el cortador de bola de 6 milímetros. Y lo que hacemos ahora es definir las características exteriores, como son los redondeos, eh, pues el que corre por toda la orilla de la figura, como podemos ver el que está haciendo en este momento, y también un poco el redondeo que hay en la parte posterior, bueno, más bien la que sería de frente a nosotros. No queda con un acabado totalmente perfecto, ya que, pues por la naturaleza de la geometría, nos conviene más definirlo en los setups posteriores. Recordemos que son con posicionamiento vertical y pues únicamente termina de hacer los detalles finales. Y pues bueno, nuevamente pues tenemos las condiciones iguales a la operación de scallop con el mismo cortador y pues, obviamente montada en la misma posición en la torreta, ya que pues al ser la misma herramienta en el mismo montaje, pues sería incongruente tener la misma herramienta en diferentes posiciones. Entonces voy a acelerar nuevamente la simulación para continuar con el siguiente montaje. Ahora tenemos el segundo setup y es importante aclarar que, como se puede ver en la imagen de la derecha, podemos notar que en uno de los costados hay material que ya removimos en el setup anterior. Sin embargo, el simulador EMCO no nos permite guardar setups, por lo que no tenemos la opción de continuar el mecanizado anterior. Entonces, como necesitamos poner un bloque completo en nuestro nuevo setup,
va a haber material que ya no debería de estar. Entonces, en nuestra simulación se nos van a presentar colisiones con este material que ya no debería de existir. Sin embargo, pues para este caso particular no les vamos, bueno, más bien les vamos a hacer caso omiso y continuar con la simulación, ya que pues son colisiones que físicamente o realmente no existirán. Bueno, empezamos con el desbaste adaptativo 3D con el cortador plano de 10 milímetros. Como se puede ver, tenemos pues las mismas condiciones que en el setup anterior y para este caso está ocupando la misma posición en la torreta. Y bueno, podemos observar que nos está dejando pues una ligera pestaña, por decirle así, en el lado izquierdo. Esta pestaña pues no debería de existir por lo mencionado anteriormente, que esa sección del material pues prácticamente pues ya no está porque ya fue maquinada anteriormente. Como podemos ver, pues hasta ahora no nos ha marcado la colisión, ya que lo que ha tocado esa parte, pues ha sido parte del cortador que todavía tiene filo. Sin embargo, en la siguiente pasada, que ya le dé más profundidad al mecanizado, se nos presentará ya la colisión en forma. Y pues es justo en este momento. Ahí está la colisión. Únicamente le damos inicio de nuevo para que continúe la simulación y pues bueno, que haga caso omiso a estas colisiones pues que ya verificamos en el software anterior que no existen. Entonces voy a acelerar nuevamente la simulación para continuar con las siguientes operaciones. Bueno, podemos ver que ya está finalizando la operación del desbaste. Continuamos con la operación del taladrado, con la broca de 6 milímetros para el barreno pasado, que pues se nos identifica en color verde. Y finalizamos este montaje con pues la definición de los redondeos exteriores, en este caso con una operación de paralel. Y tenemos que estamos usando la misma herramienta que en el montaje anterior, que es el cortador plano de 6 milímetros. Vemos que las condiciones de corte son eh, pues las mismas y también está montada en la misma posición en torreta, ya que aunque son setups diferentes, pues no nos interesa que de un setup a otro tengamos que hacer intercambios innecesarios en las posiciones de las herramientas. Voy a acelerar lo poco que queda de esta simulación para continuar con el siguiente setup. Iniciamos ahora con nuestro tercer montaje, nos muestra una colisión de marcha rápida, pero recordemos que esa parte del material ya no debería existir, por lo que, igual que en el montaje anterior, hacemos caso omiso y continuamos con nuestra simulación y vemos que pues tenemos una simulación prácticamente idéntica, mismos cortadores, mismas condiciones de corte, mismas posiciones en torreta y tenemos la misma situación. Nos está dejando de nuevo la misma pestañita pues en esa sección que pues esa pestañita pues no debería existir porque esa parte del mecanizado pues ya fue realizada, ese material ya fue removido. Entonces bueno, nada más lo que no es igual que en el montaje anterior es que en este no se va a hacer la perforación con el taladro, bueno, con la broca, y el resto pues son lo mismo. Se hace un desbaste adaptativo 3D, se hacen parallels para los redondeos y es todo. Entonces voy a acelerar el resto de esta simulación para continuar con lo siguiente.
Bueno, continuando con nuestro montaje final, recordemos que pues deberíamos tener pues ya la pieza montada en el fixture con las áreas mecanizadas como se muestra pues en la figura de la pantalla. Sin embargo, pues como nada más se nos permite utilizar un bloque completo en el simulador de EMCO, pues tendremos que usar un poco la imaginación y, y recordar que las colisiones que nos lleguen a aparecer serán con material ya inexistente, por lo que, igual que en los montajes anteriores, haremos caso omiso y seguiremos con la simulación. Bueno, recordando un poco el orden que teníamos en la simulación en Fusion, es exactamente el mismo. Iniciamos con la piña de 40 milímetros. Pues podemos ver igual las pasadas de 3 milímetros que después define una por una. Y pues las condiciones pues son las anteriormente mencionadas. 1584 milímetros por minuto de avance y 1760 revoluciones por minuto de velocidad de giro. Esta herramienta para este caso está montada en la posición 7 física de nuestra torreta pues en la máquina. Y bueno, recordemos lo mencionado antes, en la parte posterior de nuestra pieza pues ya no debería existir. Y bueno, voy a acelerar la simulación para continuar con la siguiente operación. Una vez finalizada la operación de desbaste adaptativo con la piña, continuaremos igualmente con un desbaste adaptativo, pero en este caso con un cortador más chico, el cortador plano de 6 milímetros. Recordemos que se tuvo que limitar el área de operación de la piña para evitar colisiones con el fixture. En este caso nos muestra una colisión con este cortador, pero pues es con material que ya no debería existir, más bien que ya no existe en realidad, y es por eso que hacemos caso omiso y continuamos con la simulación. Esta herramienta ya ha sido utilizada en montajes anteriores, por lo que mantiene su posición en la torreta física, en el puesto número 3 y con las mismas condiciones de corte. Posterior a esto se seguirá con un contorneado para pues, los extremos de la geometría circular, ya que pues, hay redondeos que no se pudieron alcanzar con la piña y ni tampoco con este cortador, ya que son redondeos muy chicos. Y bueno, voy a acelerar un poco la simulación para continuar con esta operación de contorneado. Podemos ver que ya termina la operación del desbaste y continúa con el contorneado, recordando con el cortador plano de 4 milímetros montado en la posición 8. Tenemos en el lado de la derecha las condiciones de corte, que son 159.6 milímetros por minuto de avance y 3800 revoluciones por minuto de velocidad de giro. Esta es una operación muy sencilla, hace un contorneado de un lado y sigue con el siguiente lado, así que voy a acelerar la simulación para continuar. Una vez que ya tenemos prácticamente hecho todo el desbaste necesario para continuar con el acabado, iniciamos con una operación de scallop con el cortador de 6 milímetros, en este caso de bola. Y pues bueno, se mantiene con un step over de 2 milímetros para que el tiempo no se incremente demasiado, el tiempo de mecanizado. Y bueno, podemos ver que son condiciones de corte prácticamente iguales que para el cortador plano de 6 milímetros. Tenemos un avance de 228 milímetros por minuto y una velocidad de giro de 3800 revoluciones por minuto. Y este, al ser cortador de bola, pues no puede usar la misma posición en torreta que el cortador plano. Recordemos que el cortador plano estaba montado en la posición 3,
Este está montado en la posición 4. Y pues bueno, esta es la operación que más lleva tiempo de todo nuestro mecanizado debido a pues al step over tan reducido, y por el área que va a maquinar, que es prácticamente toda la superficie de la pieza. Entonces voy a acelerar nuevamente la simulación para reducir bastante el tiempo del video. Bueno, aquí podemos ver que ya ha finalizado con la operación de Scallop y continuamos con una operación de parallel para los redondeos que tampoco pudo alcanzar ese cortador de 6 milímetros. Este redondeo que se está haciendo en este momento en pantalla es un redondeo de 2 milímetros, por lo que se optó por un cortador de 4 milímetros para este redondeo. Y bueno, igual tenemos en la derecha las condiciones de corte, 3800 revoluciones por minuto y 159,6 milímetros por minuto de velocidad de avance, montada en la posición 2 de nuestra torreta en la máquina física. Esta operación la va a hacer pues del lado que se está presentando en este momento y del lado contrario al perfil central, ya que pues tenemos redondeo en ambos lados. Y eso sería todo por este mecanizado. Como se puede ver, bueno, ignorando un poco el material sobrante que realmente ya no existe en nuestro maquinado real, podemos ver que se logró el perfil y la forma y el acabado deseados de nuestra pieza, de la tapa. Se nota pues el perfil circular o de cúpula en los costados y también el perfil central con sus respectivos redondeos y el barreno central. En la parte superior vemos que tenemos una parte gris, pero esto se debe a que nuestro, nuestro modelo tenía esa parte tangencial con la superficie del stock, por lo que no es necesario maquinarlo. Es por eso que lo muestra de color gris, ya que en realidad no lo ha maquinado, pero pues no es necesario que lo maquine, porque esa parte ya es correcta, ya que es tangente a la superficie del propio stock. Voy a acelerar la parte final de la simulación para concluir con este mecanizado. Bien, a continuación presentaremos lo que es la pieza de torno para CNC, la materia de técnicas de mecanizado, el cual es un espárrago. Tiene un perfil hexagonal como stock. Sin embargo, aquí en Fusion decidimos ajustar nuestro diámetro de manera de que la circunferencia tocara las aristas de dicho modelo. Y también tiene un largo de 40 milímetros que ya está determinado por el propio modelo. Bueno, una vez ya dicho lo del material en stock, podemos pasar a nuestras operaciones ya aquí en el torno CNC. Primero iniciamos obviamente con nuestro acabado, perdón, con nuestro desbaste. Hicimos primero el cilindrado porque ya estamos considerando que nuestro careado fue realizado al momento de hacer el seteo en pie de máquina, cuando encontramos el cero de nuestras piezas. Y ahí pues procede a hacer el desbaste con una profundidad de corte de 0.6 milímetros, una velocidad de corte de 125 metros por minuto y un avance de 0.2 milímetros por revolución. También fijamos unas revoluciones máximas de 3800 revoluciones por minuto para no comprometer las capacidades que se tienen ahí en el torno en la escuela. Y esta operación la estamos realizando
con un CCMT 09T304 de la marca de Sambic, y todas las condiciones pues están dentro de rango. La velocidad de corte sí está un poquito más baja, pues como dije, para no comprometer tampoco las capacidades del torno en la escuela. Ahí pues prácticamente ya está realizando el chaflán al final, el radio de curvatura ya lo generó, y ahora va a proceder a realizar la pasada de acabado. Se realiza una sola pasada de 0.2 milímetros de profundidad, con un avance de 0.1 milímetros por revolución, así como fijadas igual 3800 revoluciones máximas por minuto, y 75 metros por minuto de velocidad de corte. Y finalmente pues ya realiza lo que es el roscado. El roscado se realiza mediante un inserto 16-60 con un paso de 1 milímetro, así como una profundidad de corte sí, de la rosca de 0.8 milímetros, porque el 86% nos retiraba demasiado material al momento de simularlo. Entonces fue por eso que se tomó 0.8 milímetros. También tenemos una velocidad de giro de lucillo de 3500 vueltas por minuto. Y pues prácticamente esas son las condiciones. Se realizan 8 pasadas también para no comprometer el inserto, y a la vez también para realizar un buen acabado en el roscado. Que como podemos ver ya lo está realizando, está generando un buen roscado. Y prácticamente ese sería nuestro producto final, como se puede observar. Igual pues aquí quedan zonas en azul. Esto va a quedar así en azul. ¿Por qué? Porque pues prácticamente va a ser nuestro material en stock, que viene siendo, como ya mencioné, el perfil hexagonal que nosotros deberíamos de conseguir, que son 12 milímetros de cara a cara. Y pues aquí, si se fija, están prácticamente coincidentes las aristas a la circunferencia para que se genere pues un buen mecanizado. Ok, ahora pasamos a nuestro siguiente setup para mecanizar ahora lo que viene siendo nuestro diámetro de 10 milímetros. En lo único que tenemos de diferente es que ya no tenemos el radio de curvatura en esta parte. Pero igual es como sigue siendo una arista viva, igual se va a generar un radio de curvatura debido a la geometría de nuestra herramienta y nuestro radio de corte. Y pues aquí podemos ver también el cero de pieza. Bueno, ahora sí, una vez dicho ya lo de las condiciones en stock, podemos pasar a lo que es la simulación. Aquí podemos observar, pues comenzamos igual que en el anterior, usando la misma herramienta, el TCMT 09T304. Aquí, como podemos ver, hace primero el desbaste en el cilindrado. Igual omitimos ya el careado, como ya mencioné anteriormente. Hacemos igual pasadas de 0.6 milímetros de profundidad, y de velocidad de corte tenemos 170 metros por minuto a revoluciones máximas de 3800 RPM. También un avance de 0.2 milímetros por revolución. Son casi muy similares las condiciones, a excepción de la velocidad de corte que en el anterior mecanizado que se hizo en la parte posterior de esta pieza. Y ahí ya está generando finalmente el chaflán. Y ahora sí, para poder pasar al acabado, el cual pues se mantiene en la misma velocidad de corte y las mismas revoluciones máximas, pero ahora con un avance mucho menor de 0.1 milímetros y una profundidad de corte igual de 0.2 milímetros. Y ya posteriormente pues ya podemos pasar a lo que es el roscado con el 16-60. Aquí pues podemos observar y empieza a generar la primera rosca. Tenemos igual las mismas condiciones, el mismo paso de rosca, la misma profundidad de rosca que la anterior, 0.8 milímetros de profundidad y un paso de 1 milímetro, y con unas revoluciones de 2600, perdón, vueltas por minuto. Y pues ahí podemos ver el roscado que nos va generando. Aquí en el hombro de en el escalón de nuestra pieza,
pues como no teníamos pues un radio de curvatura, pues aquí obviamente se genera por las condiciones y la geometría de nuestra herramienta. Bueno, aquí ya finalizando con el mecanizado, viendo los dos setups, pues ya podemos ver la que es nuestra pieza final con nuestro diámetro de 6 milímetros, el rosca de paso de 1, aquí nuestro diámetro de 10 milímetros con rosca de paso igual de 1, y pues aquí queda esto en azul debido a que pues aquí vamos a seguir teniendo material en stock si fuera en físico, pero sería pues obviamente con el perfil hexagonal que nosotros requerimos. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es el Encosi Numeric, donde pues podemos ver ahora nuestra pieza en stock, la cual igual como ya dijimos tiene 40 milímetros de largo. Y aquí pues en nuestro primer setup vamos a colocar nuestra pieza con una distancia de nuestra cara al chuck de 15 milímetros, esto para evitar cualquier tipo de colisión. Entonces ahora sí podemos proceder a lo que es la simulación. Eh, ahí primero lo vamos a hacer paso por paso debido a los tiempos del mecanizado que son muy rápidos. Primero pues vemos lo que es el desbaste, que con las condiciones de corte que ya le marcamos anteriormente al Fusion. Aquí está desbastando. Ahí vemos las pasadas y ya se empieza a generar lo que es el radio de curvatura. Aquí donde lo vemos en la parte del escalón de nuestra pieza. Y continuando pues ahí lo sigue realizando. Ahí también ya genera lo que es el chaflán. Y ya termina ahí lo que es la parte del desbaste. Posterior a eso, con la misma herramienta, hace lo que es la pasada de acabado. Igual las condiciones ya las mencionamos anteriormente en la simulación de Fusion. Y ahora sí continúa con lo que es el roscado. Ahí ya cambia la herramienta al 16-60 para empezar a hacer el roscado con sus respectivas 8 pasadas y a la profundidad que le marcamos antes al Fusion. Aquí cabe destacar que cuando estemos a pie de máquina es importante que consideremos lo que es el sentido de giro de nuestro husillo. ¿Por qué? Porque si marcamos un sentido de giro incorrecto, corremos el riesgo de que nuestro inserto se rompa. Entonces no hay que confiarnos en cuanto a lo que tenemos aquí en el programa, ya que podemos correr ese riesgo de romper el inserto. Aquí como podemos ver ya es el producto final de nuestro mecanizado, y aquí en el Sinumeric de nuestro primer setup. Lo vamos a poner a velocidad normal para que se vea un poquito ahí lo que es el desbaste, el acabado y el roscado final. Como vemos está realizando las 8 pasadas a 3500 vueltas. Bueno, pues ahora pasando a nuestro segundo setup, pues como podemos ver, aquí es importante ver que la parte que ya habíamos mecanizado en el anterior, en el primer setup, pues no está. Esto pues obviamente es por parte del programa 3D View, pero nosotros tenemos que tener en mente que eso ya está considerado. Sin embargo, pues igual de todas maneras no afecta demasiado en la sujeción de nuestra pieza, ya que como en el anterior caso, estamos manteniendo la misma distancia del chuck a la cara, que son 15 milímetros. Entonces por esa parte no, la sujeción ni afecta el mecanizado anterior, ni va a generar ningún tipo de colisión. Entonces procedemos a simular esta parte. Lo vamos a hacer igual que en el anterior caso, paso por paso primero,
para verlo un poquito más claro, y al final será de manera en el tiempo pues de mecanizado a velocidad normal. Aquí vemos pues las pasadas de desbaste, ya lleva dos, ahí ya genera lo que es el chaflán y llega a lo que es el escalón de al final de la pieza, donde pues como no tenemos un radio de curvatura se va a generar un radio de acuerdo a la geometría de nuestro inserto, ¿no? Entonces ahí ya terminó con las de desbaste y ya generó el diámetro de 10 milímetros. Ahora va a pasar a lo que es hacer el acabado. Ahí si se fijan ya hizo el acabado. Y pues finalmente ya lo que hace es cambiar la herramienta al 16-60 para realizar lo que es el roscado que nosotros buscamos, ¿no? De paso de 1 milímetro y de profundidad de 0.8. Ahí va realizando pasada por pasada hasta llegar a las 8 pasadas que nosotros habíamos considerado antes en el Fusion. Ahí ya va generando un buen roscado y ya acaba con una última pasada. Y ahí podemos ya ver nuestro producto final, que pues se ve bastante bien. Ahí como ya mencioné, pues el radio de curvatura generado por la geometría de nuestra herramienta. Y pues ya pasamos a generarlo a velocidad pues normal. Y vemos el desbaste, el acabado y el roscado. Son tiempos bastante cortos debido pues al tamaño de nuestra pieza, ya que pues aquí tenemos un diámetro de 10 milímetros y prácticamente estamos mecanizando longitudinalmente 13 milímetros, entonces sí se generan tiempos bastante cortos de mecanizado. Y pues prácticamente ese sería el producto final y la simulación final aquí en el Sinomeric. Iniciamos la simulación introduciendo una broca de 8 milímetros para posteriormente introducir un cortador de 6 milímetros, el cual nos ayudará a realizar la podcast. Este se pone a girar a 3800 revoluciones por minuto con una velocidad de corte de 71.6 y pasadas de desbaste de 3 milímetros. Posteriormente introducimos un cortador de 10 milímetros, el cual nos ayudará a realizar el contorneado. Este se pone a girar a una velocidad de 3200 revoluciones por minuto y una velocidad de corte de 100.531 metros sobre minuto. Cada pasada que se realiza es de 9 milímetros, más que nada para evitar forzar la herramienta y tener material que nos estorbe de forma axial. Iniciamos el segundo setup con un planeado realizado con la piña de 40 milímetros. Esta se puso a girar a 1760 revoluciones por minuto con una velocidad de corte de 221.168 metros sobre minuto. Cada pasada que se realiza es de 3 milímetros, esto para evitar forzar el inserto. Como vemos es limitada hasta cierta zona, ya que en la parte posterior tenemos dos pequeñas pestañas que nos ayudan a sostener y fijar nuestra pieza irregular. Posteriormente, una vez que termina con el planeado, se introduce un cortador de 10 milímetros en la parte posterior y uno de 8 en la parte intermedia. Cada pasada en esta parte es de 4 milímetros. Realizamos una perforación con una broca de 10 milímetros y posteriormente introducimos el cortador de 8 milímetros poniéndolo a girar a 3800 rpm con una velocidad de corte de 95.5 metros sobre minuto. Cada pasada que realiza es de 4 milímetros. Iniciamos el tercer setup que nos ayuda a realizar la perforación. Esta perforación se realiza con una broca de 15/64 de pulgada, más que nada para evitar que haya un choque con el holder. Empezamos con la simulación en Cosinomeric. En este caso cabe mencionar que en algunas partes se acelerará el proceso para evitar que las simulaciones sean bastante largas. Empezamos el primer setup con la perforación de 8 milímetros que genera el taladro para posteriormente introducir nuestro cortador de 6 milímetros que nos permitirá realizar la pocket. Aquí en la simulación se nos presentan varios datos, como es el giro de la herramienta que son 3800 revoluciones por minuto y su avance que es de 228 milímetros sobre minuto. En la simulación observamos que nos mantiene la profundidad de 4 milímetros que le dimos para cada pasada en la pocket.
A continuación tenemos el contorneado, que se realiza con el cortador plano de 10 milímetros. Nuevamente vemos la velocidad de giro, que son 3200 RPM, y su avance, que en este caso son 352 milímetros sobre minuto. Nuevamente vemos que las profundidades que se realizan son de 9 milímetros para no someter a mucho esfuerzo a la herramienta. Y de esta forma acaba el primer setup. Iniciamos el segundo setup. Este empieza con el planeado realizado con la piña de 40 milímetros. Esta se pone a girar a 1760 revoluciones por minuto y tiene un avance de 1584 milímetros sobre minuto. Recordando que cada pasada que realiza desbasta 3 milímetros. Y a continuación aceleraremos la simulación para evitar excesos en el tiempo. Continuamos con el contorneado realizado con el cortador de 10 milímetros, con una velocidad de 3200 RPM y un avance de 352 milímetros sobre minuto. Posteriormente, con el cortador plano de 8 milímetros, quitamos el material que tenemos en la parte intermedia de las dos pestañas. Esto con un avance de 342 milímetros sobre minuto, y recordando que cada pasada de desbaste es de 4 milímetros. Continuamos con el taladro realizado con una broca de 10 milímetros e introducimos el cortador plano de 8 milímetros, que nos ayudará a realizar la siguiente pocket. Este cortador se pone a girar a 3800 revoluciones por minuto y tiene un avance de 342 milímetros sobre minuto. Y nuevamente aceleraremos el proceso. Y de esta manera terminamos el segundo setup. Cabe mencionar que en este caso, debido a ese tipo de simulación, no podemos agarrar los procesos de los setups anteriores, pero en este caso aquí tendría que haber una perforación de 8 milímetros, que fue el que se hizo en el primer setup. Para el tercer setup, cabe mencionar que en este caso, aquí en el simulador empezamos con un bloque totalmente en stock. Sin embargo, como vemos en la imagen de la derecha, se supondrá que este setup parte ya de los setups anteriores, en donde ya tenemos el mecanizado casi completamente. Pues en este setup principalmente es la realización del barreno con la broca de 15/64 de pulgada, pero en este caso la simulación lo único que nos demostrará será que nos marca una colisión, pero sin embargo es por lo mismo, ya que realmente este barreno debe entrar desde más abajo,
pero debido al stock que tenemos en este caso, pues realmente nos marca esa colisión. Esta es nuestra pieza de fixture torno y para comenzar a mecanizar se va a usar un desbaste, el cual tiene como condiciones 220 metros por minuto, que es la velocidad superficial, y la velocidad máxima del husillo es de 3500 revoluciones por minuto. La profundidad de corte es de 0.6 milímetros y después se va a hacer un acabado con la misma herramienta, solo que cambian las condiciones un poco. La velocidad superficial se sube hasta 250 y la profundidad de corte baja para tener un mejor acabado, y así nos quedaría la simulación. Y pues aquí tenemos nuestra pieza de stock en el simulador de Sinumeric y se pasó el código G desde Fusion y aquí podemos ver cómo se simula en máquina. Y así es como nos quedaría nuestra pieza ya mecanizada.
Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es José Ángel Guevara García y bueno, estas son mis conclusiones para el semestre en métodos de fabricación y técnicas de mecanizado. Pues puedo decir que este ha sido uno de los semestres, si no es que el semestre más desafiante que he tenido pues en toda la universidad, en lo que llevo de la universidad. Y bueno, la verdad es que yo no estaba acostumbrado a este nivel de exigencia. Yo vengo de otra unidad en la Ciudad de México, que pues la verdad el nivel de exigencia era muchísimo menor comparado con el nivel de aquí de UPIG, en particular con este profesor, el profesor Navarro. Y bueno, pues ha sido sí desafiante, pero también creo que ha sido el semestre en el que más he aprendido. El profesor pues es alguien bastante preparado, tiene bastante conocimiento en el área, en ambas materias, pero pues obviamente por lo mismo de su nivel de preparación pues no te va a permitir errores, no te va a dejar fácil, por ejemplo, la validación del proyecto, la validación de simulaciones. Siempre tienes que estar preparado para las preguntas que te pueda hacer. Por ejemplo, en la validación del proyecto, pues, no sé, te llega a preguntar por qué pusiste tanta distancia de este punto acá, por qué aquí tienes un redondeo. En las simulaciones te puede preguntar por qué está entrando tanto el cortador, por qué lo hiciste en este orden, y si no le das una respuesta convincente, puede que esté bien la forma en que lo estás haciendo, pero si no se lo explicas, si no demuestras que sabes qué estás haciendo, no te lo va a aceptar. Pero pues no siento que eso sea algo malo, porque nos forza de cierta forma a hacer las cosas con sentido o con un propósito, no hacer por hacer. Entonces siento que nos ha cambiado, al menos a mí, un poco la forma de hacer las cosas, la forma pues de ver alguna pieza o algún ensamble, la funcionalidad, el material, etcétera. Y bueno, pues a pesar de haber sido un semestre bastante desafiante, pues creo que es al que más le he sacado provecho. Y bueno, también quiero agradecer al profesor por la atención extra que nos ha dado, no solo dentro del salón de clase, también fuera del horario de clase, que hemos tenido la necesidad pues de acudir a él a resolver dudas, etcétera. Pues nunca nos dejó la puerta cerrada, por decirlo de cierta forma. Y también por la oportunidad en mi caso, de poder manejar las máquinas CNC. He escuchado que en otras unidades que igual tienen equipo CNC, la verdad no lo dejan operar a los alumnos, igual y pues les enseñan los códigos, cómo hacerlos, pero es el profesor quien lo hace. Y en este caso pues nos ha dado esa oportunidad, y pues yo he cometido un par de errores con la máquina, pero pues estoy tranquilo de cierta forma de poder haber cometido esos errores aquí y no tener que haberlos cometido o no tener que cometerlos pues ya fuera en el campo laboral, donde pues tienen mayor peso. Entonces pues creo que es una oportunidad bastante importante, y pues me alegro de haberla aprovechado pues de buena forma. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Realmente la realización de este proyecto me ayudó mucho a ver más mi panorama, ya que solamente estaba acostumbrado a estar enfocado o más bien en desenvolverme dentro de simplemente el ámbito escolar, pero realmente como pone la exigencia del profesor es muy buena, ya que nos hace pensar como si estuviéramos en alguna empresa o estuviéramos a punto de manufacturar nuestras piezas. Realmente durante el semestre fui mejorando y desarrollando nuevas habilidades. Ya fue desde mis correcciones, desde las simulaciones, ya que tenía que ver de forma correcta un funcionamiento que no afectara en la seguridad y en el desgaste de los componentes. También pues los aprendizajes de cada materia aplicarse entre una y otra, ya que si en el dibujo y definíamos algo, realmente eso que teníamos que respetarlo al momento de mecanizar. Desgraciadamente por las condiciones en que nos fue en el semestre, no pudimos realizar nuestras piezas de manera correcta,
Y pues sí me entristece un poco porque realmente sigo con la duda de ver si la forma en que decidimos realizar el mecanizado y las condiciones de corte que pusimos fueron las correctas, ya que realmente probablemente en la simulación no marque errores o vemos que lo realiza sin ningún problema, pero nadie nos garantiza que realmente al momento de hacerlo de forma física con las máquinas vaya a ser el mismo proceso y la misma fluidez. Como ingeniero me siento un poco intermedio, ya que realmente me hace falta más la experiencia laboral o una experiencia más de reaccionar y resolver problemas con más rapidez, ya que aunque nos hacían correcciones con el proyecto y las simulaciones, teníamos semanas o varios días para poder corregirlas. Sin embargo, creo que realmente me hace falta más mejorar esa forma en que resuelvo las cosas. Ah, pues nada más me queda de tener que agradecerle al profesor, más que nada porque realmente su forma de resolver las dudas era muy buena. En ocasiones si ibas con una duda muy concreta, te la resolvía sin ningún problema, pero si ibas un poco perdido o más bien era una duda que realmente era más parte de nosotros, nos dejaba con una intriga muy alta y eso es lo que realmente me gustaba, ya que me ponía a pensar realmente si estaba considerando bien, ya sea desde la realización de un barreno o incluso saber si la herramienta que iba a utilizar era la correcta. Y de manera general, pues realmente también agradezco a mi equipo. Me tocó por suerte un equipo muy trabajador, cada quien supo su fuerte y nunca tuvimos la necesidad de tener que obligar a alguien a entregar trabajos o obligar a alguien de que esta cosa te toca únicamente a ti. Realmente creo que es como necesidad para estas materias es más que nada la exigencia y que realmente te sientas comprometido con el proyecto, ya que si eres alguien que realmente flojeas mucho para las cosas, se te va a hacer muy pesado. Realmente tienes que llegar totalmente enfocado en la materia, dedicado, y en mi caso, pues realmente dedicarle prácticamente 24/7 a la materia. Obviamente no todas las horas, pero realmente si tienes una duda, dedicarte el tiempo necesario de forma más que nada despacia y concreta para resolverte a ti mismo esa duda y evitar ir con dudas innecesarias con el profesor. Hola, yo soy Héctor y este semestre eh, pues sí tuvimos mucho aprendizaje y no solo de los temas del semestre, sino también el saber cómo trabajar en equipo y saber hacer las cosas bien hechas. Este, también pues hubo mucha información que fue muy importante y va a ser muy importante para nosotros en un futuro. Y pues creo que para bueno, como ingenieros en un futuro, pues sí nos va a ser esencial tener esta información bien aprendida y, y nos va a hacer que nos desempeñemos mejor. Y como conclusión de este semestre, creo que ha sido uno de los semestres que más me han gustado, a pesar de ser tan pesados, porque pues ya estamos viendo eh, temas que sí necesitamos y que sí vamos a usar en un futuro. Y pues nada, es todo. Bueno, conclusiones finales tanto del proyecto como del semestre. Bueno, del proyecto, fue un proyecto que se llevó a cabo pues sí un poquito al principio bastante confuso, por así decirlo, porque en la propuesta sí fue muy llevar consideraciones que antes no teníamos en mente, ya que yo creo que todos o la gran mayoría entraron con muchas limitantes en el hecho de considerar bastantes aspectos, tanto de diseño como de elementos mecánicos, como de mecanizado y todo eso. Entonces sí fue un poquito difícil al principio, pero ya con el tiempo nos fuimos, yo creo que borrando todas esas limitantes o todo eso que teníamos, todas esas malas pues prácticas por así decirlo. Y pero a pesar de eso, pues conforme fuimos avanzando, creo que nos ayudó más a abrirnos el panorama. Este,
sí, algunas piezas fueron algo complicadas o complejas de tanto de mecanizar como de ir acotando. Entonces sí se hicieron bastantes modificaciones a lo largo del desarrollo. Eh, También pues podríamos decir que en el ensamble pues como no lo realizamos físicamente, no se puede llegar a una conclusión más, más certera o más concisa. Pero sí puedo decir que con los controles y todo eso, a mi parecer o desde mi punto de vista, creo que si se hubiera realizado quizás sí, y si se hubiera logrado pues un ensamble funcional, ¿no? Entonces, por esa parte sí pues entra un poco en parte lo que no pudimos mecanizar, pero fueron pues por circunstancias sí, externas tanto a alumnos como al profesor. Pero sí, yo creo que tanto a mí como a mis compañeros de trabajo nos hubiera gustado que se hubiera realizado físicamente, pero pues las circunstancias se dieron y queda pues quedarnos con las simulaciones de Fusion, que también igual pues tomaron su tiempo, sí fueron noches de desvelo, fueron noches de ir modificando cada operación para ver los tiempos de mecanizado, para mejorar esos tiempos, checar colisiones, también ir escogiendo herramientas, como por ejemplo a mí, en mi caso, pues cuando estuve realizando la selección de herramientas para el torno, y ver las condiciones, pues sí, al principio sí fue un poquito muy tedioso, ya que estar buscando entre catálogo y catálogo no encontrar el grado que yo necesito, que incluso de hecho cuando intenté buscar el grado de mi inserto para el desbaste, para el acabado de las piezas, pues hasta estaba descontinuado, entonces sí fue un poquito más complejo, pero no por eso imposible. Entonces pero para eso sí requerí un poco la ayuda del profesor, que sí me ayudó y me disipó todas las dudas que yo tenía. Este y pues en conclusión general del semestre, en las dos unidades de aprendizaje sí creo que me llevo los conocimientos adecuados como para poder hacerle frente a la industria o a las exigencias que están en el campo laboral. Claro, aún me falta, como bien dijimos, varios en el cierre de semestre en el salón de clases que aún nos faltan materias por cursar, pero estas dos unidades de aprendizaje creo que sí me han dejado bastante, si no es que demasiado más que las unidades que cursé semestres anteriores, y que además de eso pues sí me gustaron demasiado ambas, y un poquito más métodos de fabricación. Entonces, por esa parte yo creo que también me llevo más aprendizajes. Y pues no solamente por el proyecto, sino también por las clases impartidas por el profesor, que sí fueron bastante interesantes porque te llenaban de muchos temas y cada tema el profesor lo dominaba pues ahora sí que de pe a pa, y cualquier duda pues sí fue bien resuelta. Este, Ahora pues se puede decir que sí, concluyendo, pues me llevo los conocimientos adecuados como para ejercer como ingeniero, no pues al 100%, porque obviamente, obviamente me falta tanto experiencia laboral como la experiencia esa de estar ahí enfrente de una máquina también. Pero a pesar de eso, si algún día me topo así con una máquina CNC, ya no tengo ya no estoy en blanco al menos, y pues, no le puedo temer a poderla operar. Y también pues llevo bastantes habilidades las cuales aplicar dentro de ese ámbito, ¿no? Y pues más que nada agradecerle ya finalmente al profesor por los conocimientos que nos brindó. Muchas gracias, profesor, y también por no solamente los conocimientos académicos que nos proporcionó, sino también como crecimiento, como tanto de persona como ingeniero. Y pues también agradecer a mis compañeros, tanto de clase como del equipo de trabajo, porque todos se hizo creo que un buen ambiente, un buen ambiente. También
puedo decir que todos mis compañeros de mi equipo trabajaron bien, aportaron más de lo que debían incluso, tanto Héctor, tanto Samuel, tanto Guevara, fueron muy buenos compañeros, todos aportando ideas, todos apoyándose. Y pues prácticamente sería todo, agradecerles y eso sería el final.